Con el título de La noche no será eterna, hoy será presentado de manera oficial en Miami, en la Florida, en Estados Unidos, el libro inédito del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá. El texto incluye propuestas para que los cubanos salgan de la situación de pobreza y luchen por la libertad. El libro de Osvaldo Payá invita a mirar hacia el futuro con confianza. Precisamente nos acompaña Rosa María Payá, líder de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y promotora de Cuba Decide. Señora Payá, gracias por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente a NTN 24. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Muy buenas tardes. Es un gusto, es un placer. Rosa María, hablemos primero del libro. ¿Qué quería decir su padre con este título, La noche no será eterna? Mi padre estaba convencido de que el final del régimen está llegando y va a llegar finalmente a través de la acción de los cubanos, a través del reclamo, la exigencia y la lucha del pueblo cubano que vive dentro y vive fuera de Cuba. Es un canto a la esperanza, pero es también la experiencia de un hombre que sufrió el totalitarismo, que vivió como todos los cubanos y que además vivió la mayor parte de su vida en rebelión a ese régimen. Las pautas para lograr ese proceso de liberación que sí es posible en Cuba, a pesar de 60 años de totalitarismo, son abordadas en este texto que mi padre terminó unos días antes de ser asesinado por la dictadura castrista. Precisamente, Rosa María, ¿qué herramientas dejó su padre en este libro para esos cubanos que quieren libertad? Mira, mi padre estaba convencido de que el cambio viene a partir de la participación ciudadana, a partir de la movilización ciudadana, de quitar la toma de decisiones de ese grupo de generales que todo lo que quiere es perpetuarse en el poder y ponerla en la ciudadanía. Por eso es que en los últimos meses, antes de ser asesinado, hace un llamado y un reclamo y invita a todos los cubanos a exigir la realización de un plebiscito para que se realicen en nuestro país elecciones libres, justas y plurales, para que no sea Raúl Castro o Díaz-Canel quien tome la decisión, sino el pueblo cubano. Y por supuesto también este empeño, esta lucha cívica de los cubanos por recobrar su voz debe venir acompañada de la solidaridad y la movilización de la comunidad internacional. Rosa María, hay quienes piensan, quienes están por supuesto viendo esto desde lejos, desde países en democracia, que esa premisa de que se realice un referéndum con observación internacional, que el régimen cubano realmente se abra a la democracia, es algo realmente hipotético que nunca va a pasar. ¿Por qué tú crees que sí? Bueno, es que esas personas que dicen que los cubanos no van a poder decidir su futuro, están poniendo su referencia en el régimen. Por supuesto que la dictadura cubana no quiere la realización de un plebiscito vinculante con observación electoral, con acceso al padrón electoral, con posibilidad de hacer campaña, con conteo paralelo de votos, condiciones que son elementales en cualquier democracia y que son simplemente incompatibles con el régimen cubano. Pero seríamos muy tontos los que queremos ver a Cuba libre si solamente vamos a pedir lo que el régimen va a permitir. Por supuesto que el régimen no lo quiere y precisamente porque no lo quiere, porque pone en riesgo su poder, es que los cubanos lo vamos a exigir y que lo vamos a conseguir, no a partir de un permiso del gobierno, sino a partir de forzar a ese régimen a hacer lo que no quieren hacer, que es someterse a la voluntad popular. La manera de forzar una dictadura es como la movilización ciudadana. Por eso es necesaria la solidaridad internacional, porque tienen las armas, porque tienen la violencia, porque tienen la fuerza y están dispuestas a usarlas contra los cuerpos y las familias de los cubanos que quieren libertad. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, esperamos también la solidaridad de la comunidad internacional. Es un poco el contexto que mi padre también explica en el libro mucho más en detalle, con opciones mucho más concretas de lo que yo le estoy explicando ahora a usted en cámara, y es también un análisis de qué es lo que ha pasado hasta ahora, cómo llegamos los cubanos a este momento histórico y cómo podemos salir de la dictadura. Estos últimos días son días en los que al menos se habla de cambios en Cuba, cambios en la Constitución, una Constitución que reconoce la propiedad privada, que cambia la palabra comunismo por socialismo y que acepta
de alguna manera el matrimonio homosexual. ¿Cómo ve Rosa María Payá estos cambios de los que se habla mucho en el mundo, precisamente porque son cambios impulsados por la misma revolución cubana de la que tanto se quejan algunos cubanos que ahora mismo están en el exilio y otros que son detenidos casi que a diario dentro de la isla? Como una trampa, como una gran mascarada. En primer lugar, el derecho a la propiedad privada no está reconocido en Cuba todavía, no está legislado ese derecho. Hay una diferencia muy grande entre un permiso que el gobierno otorga a discreción y el derecho inalienable que tienen los cubanos tanto a la herencia, a la propiedad privada, como a entrar y salir libremente del país, como a asociarse libremente, como a elegir a sus representantes, como a expresarse libremente. Estos derechos no están consagrados. Pero además, todo este proceso de reforma constitucional está siendo llevado a cabo por un grupo de personas que no ha sido elegido por los cubanos. Jamás se han realizado elecciones libres para elegir a los supuestos miembros de la Asamblea Nacional que están escribiendo un anteproyecto de constitución. No tienen el mandato del pueblo cubano para hacerlo. Hablan además de someterlo a un supuesto referendo. No hay condiciones que estén dadas de observación independiente, de posibilidad de hacer campaña para las dos opciones, de conteo paralelo de votos, de acceso al padrón electoral, condiciones mínimas para que cualquier referendo o proceso electoral sea posible. No existen ni están garantizadas por la dictadura cubana, así que ahí está la segunda trampa. Y la tercera y más importante de todo este proceso que han empezado y que están como mandados a correr en la dictadura cubana, para establecer, antes de que los cubanos se den cuenta, antes de la comunidad internacional se dé cuenta, es que la constitución impuesta al día de hoy en Cuba, la constitución castrista, dice que el Partido Comunista es el ente rector de la sociedad y el Estado. Y el anteproyecto, ese en el que dicen que no aparece la palabra comunismo, reafirma que el Partido Comunista es el director de la sociedad y del Estado. Por tanto, los cubanos que puedan ir a ese referéndum, que ya va a ser un fraude, procesalmente un fraude porque no tiene ninguna garantía, además van a estar respondiendo una pregunta que digan sí o digan no, está reafirmando el carácter totalitario y rector del Partido Comunista, de la sociedad y del Estado cubano. Por tanto, ni sí ni no, esa no es la pregunta. La pregunta es si los cubanos quieren cambiar el sistema y realizar elecciones libres, justas y plurales. Y es una pregunta que se responde en plebiscito vinculante con garantías procesales, con acceso al padrón, con observación internacional, con posibilidad de hacer campaña, con libertad de expresión. Cuando eso pasa en Cuba, se podrá estar hablando de cambios reales en la dirección de la democracia. Mientras no pase, todo esto es un gran teatro para el estilo de Lampedusa, para el estilo del Gato Pardo, cambiarlo todo para que no cambie nada. Ese es también el análisis que hace mi padre en el libro. A eso le llama mi padre cambio fraude, y es a lo que está abocada la dictadura castrista para dejar a sus hijos y a sus nietos, a los hijos y a los nietos de los Castro y de los generales que están en el poder de todas maneras, sin someterse a la voluntad popular. La noche no será eterna, es el título del libro que hoy va a ser presentado en Miami de manera oficial, libro que fue escrito por el opositor cubano Osvaldo Payá. Nos acompañó Rosa María Payá, líder de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Gracias por estar con nosotros, una muy buena tarde. Un gusto, muy buenas tardes.